glorificamos a Dios por un nuevo día, porque nos permite estar aquí nuevamente, disfrutando de Él, aprendiendo más de su palabra en un nuevo momento con Dios. Vamos a continuar nuestra lectura en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Esta noche vamos a leer el capítulo 12. Así que todos preparados con su Biblia, con su mente y con su corazón para recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Hechos capítulo 12. Dice así la palabra del Señor. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre lo que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornando Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Vemos aquí cómo la iglesia empieza
a sufrir una persecución tremenda, una persecución bien difícil, porque ellos estaban dispuestos a servir con todas sus fuerzas. Jesucristo les había hablado que ellos iban a sufrir, que a ellos les iba a tocar un tiempo muy difícil. Él ya se los había dicho. Así que ellos lo sabían, pero ellos estaban dispuestos. Y vemos aquí cómo matan a Jacobo y se llevan preso a Pedro. Y me encanta la reacción de la iglesia. Me encanta que la iglesia, en lugar de desanimarse, en lugar de molestarse con el Señor, que es lo que muchas veces hacemos en una actitud equivocada, se ponen a orar, se ponen a clamar a Dios. Si la palabra lo dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que no conoces. La palabra lo dice. Y ellos lo que estaban haciendo era cumpliendo la palabra, clamando a Dios por Pedro. Ya habían matado a Jacobo. Él ya estaba en la presencia del Señor, ya no había nada con él. Pero Pedro estaba preso. Todavía había obra que él tenía que hacer. Todavía Dios tenía propósito que cumplir en la vida de él. Así que Dios estaba con él. Y Dios sabía qué era lo que permitía, porque Dios siempre sabe qué es lo que permite. Y nada ni nadie puede llegar a nosotros si Dios no lo permite. Porque Él guarda nuestra vida. Nosotros estamos escondidos en su mano y nada ni nadie nos podrá separar de Él. Dice la palabra, ni lo alto ni lo profundo nos va a poder separar del amor de Dios. Nada. Es impactante cómo Pedro está en la cárcel. Los hermanos están orando, vemos la importancia de interceder cuando hay un hermano en una situación complicada. Nosotros como iglesia debemos interceder y esperamos que en el momento que nosotros estamos pasando la situación difícil, pues haya un ejército del Señor intercediendo por nosotros. Pues en esa situación estaban intercediendo por él cuando pasa algo increíble. Le habían puesto una guardia tremenda, 4 diferentes, para asegurar que nadie lo iba a ir a sacar de ahí, nadie lo iba a tratar de rescatar. Ellos no contaban con que el rescate no iba a venir de los hombres, venía de Dios, y fue algo impactante, porque llega el ángel con él y le dice, levántate. Dice la palabra que estaba encadenado, y dice que las cadenas se cayeron. ¿Cómo es Dios de maravilloso que todo hace caso a su voz? Las cadenas no es una creación de Dios. El material hecho del que hicieron las cadenas, sí, pero las cadenas no es un material que Dios creó. Es algo que el hombre hizo. No importa. Para Dios no hay límites. Él puede. Él puede. Y hace que las cadenas se suelten. A mí me impacta poder pensar en ese momento. Me impacta poder ver qué era lo que Pedro estaba sintiendo. La palabra dice que él pensó que soñando estaba, que una visión estaba teniendo. Porque el ángel le dice que se levante, que se amarre los zapatos, que se arregle la ropa y que camine. Y empiezan y pasan una guardia y pasan la otra. Y él todavía pensó que estaba durmiendo, que estaba viendo una visión. Dice que la puerta de la ciudad se abrió por sí sola. Me encanta el poder de Dios. Me encanta ver cómo Dios tiene poder hasta de abrir y cerrar una puerta física. No digamos abrir y cerrar una puerta, la que sea. Dios puede. Pues abre la puerta y lo deja ya en la ciudad y el ángel desaparece y él entonces dice, reacciona y dice, pues no era una visión, es cierto, estoy libre, el ángel me libró, y va con sus hermanos donde estaban orando por él y toca la puerta, y la niña que sale a abrir la puerta, que sale a oír quién era, reconoce su voz, pero no le abre. Se emocionó tanto que no le abrió, sino que se va para adentro. Y los otros que estaban reunidos no le creen. Dicen, no, ¿cómo se te ocurre? Tal vez el ángel de él
pensando que, qué sé yo, lo habían matado, qué era lo que ellos estaban pensando. El poder de Dios es maravilloso y nunca deja de sorprendernos. Nunca deja de sorprendernos. Nunca dejemos que nos deje de sorprender. Ellos se maravillaron al ver lo que Dios había hecho. Se maravillaron. Posteriormente nos habla de la muerte de Herodes, también de una manera divina, con una intervención divina. Dios interviene en la creación cuando a Él le place, porque Él es soberano. Él es soberano. Él interviene cuando a Él le place, en favor de sus hijos, en favor de su iglesia, porque aún había propósito en la vida de Pedro, había propósito que cumplir. Vamos a platicar con el Señor y vamos a preguntarle y vamos a pedirle que queremos que Él cumpla su propósito en nosotros. Queremos que Él cumpla su propósito en nosotros. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Ya le preguntaste a Dios cuál es el propósito de Dios para tu vida? Pregúntale. Y manos a la obra, a trabajar. Porque para eso nos llamó el Señor. Tenemos que trabajar en lo que nos corresponde trabajar. Si yo dejo de usar un brazo y lo dejo de mover, se atrofia. Ya no funciona. No nos atrofiemos en la obra del Señor. Cumplamos nuestra función. Edifiquemos el cuerpo de Cristo en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Que Él está con nosotros y Él nos libra. Nada ni nadie puede llegar a nosotros si Dios no lo permite. En sus manos estamos. Así que vamos a platicar con el Señor y vamos a preguntarle cuál es su propósito en nuestra vida y empecemos a trabajar. Platiquemos con Él. Que Dios los bendiga.